And really, I just want to share that we share a common love and affection for Pastor John. Pastor John is, in a real sense, my own pastor. Una vez más, Claudio Saucedo desde Argentina. Les quiero compartir rápidamente lo que predicó el pastor James Scott. James Scott, un pastor de Canadá, de Grace Life, se llama la iglesia donde pastorea. También James Scott predicó en la conferencia de pastores de este año 2023 y estuvo este domingo que pasó, que fue domingo 12 de marzo, predicó James Scott allí en el púlpito. Todavía, como sabemos, MacArthur no volvió todavía al púlpito los domingos. Sabemos que volvió en la conferencia, pero este domingo que ha pasado estuvo predicando allí James Scott en Grace Community Church. Así que les quiero compartir que James Scott predicó allí en el Salmo 119, versos 73 al 80. Dijo James Scott que, bueno, esto tiene que ver con el salmista que está en el horno de fuego de la aflicción. Y cuando dice allí el Salmo 119, desde los versos 73 al 80, cuando dice el salmista, en fidelidad me has afligido. Y dice James Scott que el salmista no se está refiriendo a alguna aflicción pasada, sino que se está refiriendo a la aflicción presente, específicamente a la naturaleza opresiva de la persecución. Y eso lo vemos en el versículo 82. Vamos a ver un momento. Cuando dice, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Entonces, James Scott dice que esos ojos, cuando dice allí, desfallecen por anhelar tu palabra. ¿Y cuándo me consolarás?, pregunta el salmista. Y la segunda línea en el versículo 84 también. ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo ejecutarás juicio sobre los que me persiguen? Y el versículo 85 también, verso 85, en la primera línea, verso 85, mas no proceden según tu ley. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Lo vemos también en el verso 86. Verso 86 dice, sin causa me persiguen, ayúdame, dice el salmista. También tenemos entonces, este salmo tiene que ver entonces con la aflicción que podemos pasar en cualquier momento de nuestras vidas, y no solamente en el presente, sino estar preparado para esas aflicciones que pueden llegar en cualquier momento en nuestras vidas, y tenemos que estar preparados para ese día malo. Y entonces el salmista enseña a James Scott que nos enseña a orar también por nosotros mismos, pero también cuando no tenemos esas fuerzas para orar, debemos de pedir oración a otros hermanos, a los demás cristianos, que oren por nosotros. Eso también enseñó James Scott, que nos enseña este salmo,
119. También tenemos el versículo 87, que dice: casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Así que vamos a ver qué dice James Scott sobre un extracto que me pareció muy edificante, así que les quiero compartir eso. Vamos a ver, creo que tengo aquí, a ver si es esto. Vamos a ver. Voy a revisar el volumen. The psalmist is modeling. Aquí está. The psalmist. Vamos a ver un momento. Ahí vamos. The psalmist is modeling for us how to pray. And so this is a lesson in how to pray when in the fiery furnace of affliction. And whether you find yourself in the midst of that fire or not, if you've been walking with the Lord for any length of time, then you know that it is inevitable that you are going to experience affliction in the Christian life. And so whether this is a much needed lesson in how to pray for today, or whether it's a lesson for or how to pray for a much needed situation in the future, either way, it's a much needed lesson. And will either minister to you amidst the fiery furnace, or will prepare you for a future day of affliction. And I think if we're honest, we often find it difficult to pray in the midst of our trials, because the pressure of the circumstances themselves can quench our fervor for prayer, where we can't seem to get our jet off the runway. And so sometimes we actually need others to pray for us. We need to go to others and ask them to intercede on our behalf. And in that case, this isn't just a lesson in how to pray for ourselves, it's a lesson in how to pray for others. And so no matter how you dice it, each one of us needs this lesson from the psalmist. We need to hear this lesson and heed it in how to pray amidst affliction. Dice James, cómo orar, preste atención cómo orar en medio de la aflicción. Así que muy edificante esto que escuché de James y les quería compartir. El pastor James, si recuerda, fue el pastor de Canadá, allí de Canadá, que fue a prisión durante la pandemia. Durante la pandemia 2020 fue a prisión y este pastor recibió mucho apoyo de parte del pastor John MacArthur y de la iglesia de MacArthur. Y porque también James Scott es alumno del seminario de maestro. Se me fue. Es alumno del seminario de maestro de allí el seminario de maestro de la iglesia del pastor MacArthur. Fue alumno de John MacArthur. Incluso hay una foto de ellos dos cuando era niño. Imagínense desde cuando James Scott conoce al pastor MacArthur. Muchísimo tiempo. Entonces MacArthur fue, junto con la iglesia de MacArthur, todos allí en Grace Community Church, apoyaron muchísimo a James Scott y a su iglesia allí en Canadá cuando fue a prisión. James Scott recibió la misma persecución que recibió MacArthur y su iglesia en aquel tiempo. Recuerde que al pastor MacArthur también lo amenazaron en la pandemia 2020. Le amenazaron con llevarle a él a la cárcel también. Entonces no, gracias a Dios no sucedió eso, pero sí sucedió con James Scott. Lo llevaron preso por reunirse como iglesia, por congregarse como iglesia. Le llevaron preso. Entonces James Scott dijo unas palabras. Dijo también unas palabras de... A ver, un momento. Aquí estoy. James Scott agradeció antes de la predicación de él.
de este domingo que ha pasado y que ya vimos el mensaje que predicó. James Scott agradeció a MacArthur y a su iglesia por el apoyo de aquel tiempo que recibió. Vamos a ver un momento. A ver si abre. Aquí está. Well, I know exactly what Pastor John would say if he was here. He would say, that's a tough act to follow. Thank you so much, Jubilant, for singing today, leading us in song. And what a wonderful time it is to sing together and worship together. Well, I am thrilled to be here this day. I want you to know that being here with you just to worship in and of itself is a massive privilege to me. I was asked to be somewhere else on this day leading up to the conference, and I said, no, I need to be here at Grace Church. I need to be with this church that stood so tall with us and served us so well. And that was even before I knew I'd be preaching. And so I would be here regardless and be thrilled, and I'm even more thrilled to bring the Word of God to you. And I do want to take this moment to express my gratitude to you for your prayerful support. We received letters from those of you here at Grace Church. Even in prison, during my imprisonment, I received letters from you, and so I'm grateful for that. My wife is as well. She wished she could be here. But we are so grateful for this church and the stand that you took and your faithfulness. And really, I just want to share that we share a common love and affection for Pastor John. Pastor John is, in a real sense, my own pastor. He pastored me when I was here at the Master's Seminary and at Grace Church for 3 years, and he was involved in my life through his preaching ministry before that and since then, and so he has been so instrumental in my life, and so we have a common love and affection for Pastor John, and we give God glory for him and the gift that he's been to each one of us and to the church at large. And so know that. What a joy he is, yeah. Ahí vemos cómo James Scott agradeció al pastor John MacArthur por en aquel tiempo apoyar a James Scott cuando estuvo en prisión, cuando también a la iglesia en sí de Grace Life donde pastorea James Scott. Y en aquel, como le decía, James Scott recibió la misma persecución que John MacArthur y su iglesia. Recuerde que desde el 2020 en adelante hay un antes y un después para la iglesia de Cristo. Muchos pastores valientes pasaron esa prueba de aquel tiempo de la pandemia 2020, incluso hasta el 2021. Hay un antes y un después en el sentido de que los pastores fieles permanecieron porque no acataron las órdenes del César, no doblaron rodilla ante el César. Muchos pastores se acobardaron en aquel tiempo y dejaron de reunirse, abandonaron el rebaño. Aquí en Latinoamérica hay muchísimos pastores que incluso se instalaron en el mundo de internet y ahora ellos creen que son pastores solamente porque tienen una cantidad de seguidores en internet, pero no son sus ovejas reales, son pastores virtuales y ovejas virtuales. Y es por eso que tiene sentido, porque tiene sentido en relación a que en la pandemia 2020 muchos cristianos se dejaron de congregar, no volvieron a la iglesia durante 1 año, incluso 2 años, porque hay iglesias que permanecieron cerrados durante 2020 y el 2021 incluso. Así que MacArthur fue uno de esos pastores a nivel mundial, conocido por supuesto, porque hubo muchos pastores fieles que no son conocidos y fueron fieles, pero no sabemos porque no son figuras públicas como sí lo es John MacArthur, James Scott. Bueno, lo de James Scott me enteré por MacArthur. Entonces MacArthur fue un pastor fiel, valiente en aquel tiempo por obedecer a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. No dobló su rodilla ante el César
obedeció a Dios antes que a los hombres. Recuerde toda la crítica que recibió John MacArthur en aquel tiempo de muchos pastores, de muchos cristianos, porque MacArthur simplemente lo que estaba haciendo era obedecer a Dios, nada más. Pero recibió mucha crítica de parte de pastores mismos que criticaron a MacArthur por no obedecer al gobierno, cuando el gobierno se estaba oponiendo a la obra de Cristo, se estaba oponiendo a Cristo mismo, que es la cabeza de la iglesia. Estaba prohibiendo que la iglesia se reúna. Entonces muchos pastores, como el mexicano Chuy Olivares, Manuel Vaz, Manuel Vaz es un pastor conocido en internet, no sabemos nada de él fuera de internet. Entonces son pastores virtuales, pero son personas que tienen muchas influencias en internet, no en la vida real. En internet tienen muchas influencias y son pastores que se encerraron en la pandemia 2020, se encerraron en sus casas, prendieron la computadora y empezaron a pastorear en línea. Pero eso sabemos que no es bíblico, esa práctica no es bíblico. El pastor tiene que pastorear la iglesia físicamente, presencialmente, y obedece a Dios antes que a los hombres. Es un mandamiento principal, de que es el llamado principal de Dios a aquellos que Él llamó para pastorear la congregación, la iglesia local. Entonces, se dijo en aquel tiempo que MacArthur estaba desobedeciendo al gobierno y que supuestamente lo que hubo en 2020 no fue una persecución. Claro, para ellos no fue una persecución porque ellos se encerraron, se acobardaron. Si estos pastores como Chuy Olivares, que en su momento criticó al pastor MacArthur, como Manuel Vaz y otros youtubers y otros pastores también, todas estas personas, si ellos decidían en aquel tiempo seguir reuniéndose como manda la palabra, iban a recibir persecución, obviamente. Pero como no hicieron eso, no recibieron ningún tipo de persecución. Es decir, que mientras dobles tu rodilla ante el César, mientras obedezcas al César, no va a pasar nada. Pero cuando te opones al César y decidís obedecer a Cristo, ahí sí va a venir la persecución. Es así. Entonces, para ellos no hubo persecución porque ellos decidieron doblar su rodilla a los Baales. Pero MacArthur y James Scott fueron pastores a nivel público que fueron valientes, obedecieron a Dios antes que a los hombres. Fíjese lo que decía John MacArthur hace 2 años atrás sobre James Scott. So while they want to attribute this as to some health issue, the truth of the matter is there is hostility toward the gospel, and that's inevitable if you're faithful. James is faithful, and so this is inevitable. And the Lord has used it to double or triple the size of his church while he's in prison. Y aquí hay otro video de hace 1 año atrás. Fíjese lo que decía MacArthur también como pastores verdaderos, fieles, como es el caso de James Scott. James is a man of courage, and that courage comes from his conviction, as he said. His convictions are settled and firm. And so in the moment when they were tested, he stood strong. He is certainly an example of a master's man. And master's men were made for this time. You were made for this time. Because you're men of truth and conviction and courage. And you are the most necessary commodity on the planet.
because against all the winds of adversity and all the trials, you have been prepared to be faithful, and you will join the others who've gone before you to carry the banner of the cross and the gospel and our Lord Jesus Christ. Amén. Vemos lo que dijo el pastor MacArthur, que es, por supuesto, algo totalmente bíblico todo lo que dice MacArthur. Por eso les comparto, obviamente, y vemos que realmente James Scott, como MacArthur mismo, son ejemplos de pastores verdaderos, que, como dice la palabra de Dios, dan sus vidas por las ovejas. No son esos pastores salteadores que son los engañadores, como leemos en el Evangelio de Juan. Entonces esto les quería compartir, que sepamos, que recordemos, mejor dicho, que durante y después del 2020 hay un antes y un después, porque eso que sucedió en aquel tiempo, en 2020, la pandemia 2020, fue a nivel mundial, no fue algo que pasó solamente en alguna parte del mundo, sino que fue a nivel mundial. Esa influencia demoníaca, podemos decir, de parte del príncipe de este mundo, que fue quien estuvo detrás de todo eso, como bien lo había dicho MacArthur. MacArthur siempre entendió desde un principio de qué se trató lo que ocurrió en 2020. Habló del anticristo, de la marca, habló de un montón de cosas, se opuso a todo el sistema del mundo. MacArthur se opuso a todo lo que el mundo hace bajo la influencia del príncipe de este mundo. Así que imagínese MacArthur a la edad que él tiene, cómo Dios lo usa a él, y lo usó fuertemente en 2020. Casi fue a la cárcel, imagínese. Y incluso hasta el día de hoy, MacArthur es uno de los pocos pastores que tuvo discernimiento de lo que sucedió en 2020 y recibió críticas. Lo más vergonzoso es que recibió críticas de cristianos mismos, supuestamente cristianos, le criticaron a MacArthur. Así que entonces tenemos tenemos los cristianos clásicos, bíblicos, y tenemos los cristianos contemporáneos, evangélicos postmodernos, del postmodernismo, evangélicos contemporáneos, que también muchas veces se habla de la iglesia visible. La iglesia visible es la iglesia profesante, es la iglesia entre comillas, y la iglesia invisible es la iglesia verdadera, y la iglesia invisible es la verdadera. Entonces, hoy por hoy tenemos el cristianismo bíblico auténtico y tenemos el cristianismo contemporáneo, porque no todo el que dice Señor, Señor es de Cristo, eso está claro. Entonces, cuando me viene a la mente la frase de Steve Lawson cuando dijo lo que dijo de MacArthur, porque hay un pueblo evangélico que es contemporáneo, que no es considerado la iglesia verdadera de Cristo, y eso es bíblico lo que digo, porque el mismo Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. También dijo allí en la epístola de Juan que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Así que atención, hay que tener discernimiento
cuando de cada cosa que escuchamos debemos discernir bíblicamente, no apresurarnos y a señalar como lo hicieron los fariseos en aquel tiempo con Jesús. Así que les quería compartir esto. Diría muchas cosas más, pero puede encontrar un link debajo de este video de las noticias de James Scott y las declaraciones y apoyo de MacArthur y su iglesia al pastor James Scott y también a la iglesia Grace Life, que es la iglesia que pastorea al pastor James Scott. Así que le dejaré ese enlace si quiere para no olvidar que hay un antes y un después del 2020.